Pues hoy en el show debe continuar una entrevista muy especial porque él comenzó en Timbiriche y nunca se imaginó que a raíz de esa agrupación sucederían cosas muy grandes en su vida. Le damos la bienvenida a Claudio Bermúdez en el show debe continuar. Muchas gracias, Inés. Hola Gracias. Claudio, gracias por recibirnos. Gracias a El ti. decir Timbiriche es así como wow, ¿no? Y hay Sí gente lo que fue, dice, sí lo pero es. ¿quién es? No me acuerdo de él. Y hay gente Claro. que dice, claro, en la época de tal. Hubo muchas etapas de Timbiriche, pero ¿en qué momento llega a ti o tú llegas a esta agrupación? Sí. Yo llego a Timbiriche en el disco 10, que es a partir de Eduardo Capetillo, entró al grupo. Estaban en su momento, yo creo que en un momento de oro, porque tuvieron el lanzamiento del disco 8 y 9. Y Estaba Vivi. entró Vivi al mismo tiempo. O sea, entramos juntos. Vivi y tú entraron Exacto, juntos. entramos juntos. Estaba Edith, Paulina, Diego, Eric. Salió Thalía en ese inter y salió Alex. Ajá. Entré en lugar de Eduardo Capetillo y bueno, llegamos en un momento en que todavía Timbiriche estaba en su apogeo. En el disco en el que participé fue un disco muy exitoso, teníamos 24 conciertos el mismo mes, por mes teníamos 24 conciertos, 25 O sea, conciertos. diario trabajaba. O sea, sí, llegamos a tener 3 conciertos por día. Era una vida de aeropuertos, a camiones, discotecas, palenques, teatros, no parábamos. Oye, pero no era una explotación eso. Pues yo creo que todo artista lo que quiere es trabajar. Éramos 7, no es lo mismo que ser un solista. O sea, los shows no, o sea, sí había mucho ejercicio, mucha energía, pero siendo solista te das cuenta de que hay una gran diferencia, ¿no? Cuando hay 7 personas, y el fenómeno es un deleite. Tú, o sea, si amas el arte, si amas tu profesión, si amas la música y el público, la verdad era una fiesta muy padre, musical, artística, el fenómeno de la mercadotecnia y todo lo que Timbiriche dejó en nuestro país era algo impresionante y yo tuve ese privilegio. ¿Cómo de llegar. entraste? ¿Quién te...? Llego de la nada, yo tenía el sueño de ser artista, nada más que yo era rock and rollero, o sea, yo era rockero, yo era antifresa, anti-Timbiriche, anti... Cero pop. O sea, la verdad es que honestamente no era lo que a mí me gustaba, pero quería ser famoso, quería ser artista, y se me dio la invitación a hacer una audición. Cantaba, tocaba algo de instrumentos, y no me imaginé que era Timbiriche. Iba a haber una audición en Televisa para nuevos valores, nuevos talentos, un proyecto que tenían, y ahí a la par estaban haciendo audición para nuevo integrante de Timbiriche. Conocí ahí a Eduardo Capetillo cuando llegué a tocar la puerta y hubo más de 1,500 jóvenes audicionando. Nunca imaginé que me quedara. Yo pensé, a lo mejor logro encontrar la oportunidad de algún otro proyecto. Y mis amigos que fueron conmigo también a hacer audiciones decían, no te emociones, no te ilusiones, no te vas a quedar, aquí todo es de palancas. Y yo decía, no, pero para otra cosa, a lo mejor sale otra cosa. Porque en realidad yo iba buscando para otro proyecto y ¿cuál es la sorpresa? Que entro a Timbiriche. O sea, sí fue algo que hasta el día de hoy sigo lo recuerdo y digo, wow, o sea, cómo el destino de la gente se va cubriendo y nunca imaginé ser parte del grupo pues juvenil, fresa, más famoso de la historia de México, yo creo, ¿no? Mira, todos tenemos nuestros gustos culposos, pero todos los de nuestra generación amamos Timbiriche. Sí, no, para mí fue un mega privilegio que me dio la vida y inmediatamente dije sí, me esforcé por quedarme, hice audiciones durante 8 meses y le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber entrado a Timbiriche porque además la música es lo que me gusta. Hoy día me encanta todo tipo de música, no solo soy rockero, me gusta por supuesto Timbiriche y estar en un escenario y estar en contacto con la gente pues es algo mágico. Dime una cosa, ¿qué fue para ti de pronto entrar a una agrupación que, con excepción que dices tú que entró Vivi al mismo tiempo que tú, pero los demás estaban ya integrados, ya habían vivido las mieles de la fama, de haber pegado con discos, ya eran conocidísimos, Paulina, shalala. ¿Cómo fue para ti llegar? ¿Te hicieron
¿Te hicieron buena onda o uno que otro sí te hizo el fuchi? Cuéntame. No, el trato ya en esa edad, yo tenía 17 años, empecé a hacer audiciones a los 16 años, a los 17 ya estaba dentro del grupo, y el trato ya en esa edad como que ya eres buena onda, como que quieres ser más sociable, estas novatadas que llegaron a hacer a algunos integrantes lo hicieron más chavitos cuando hacían travesuras. No, esta ya era onda de vamos pues a la discoteca, en esa época, ¿no? Vamos a tomar algo, vamos con las chavas, ya era una época juvenil diferente. Sí me trataron muy bien, me recibieron muy bien, pero también fue, por un lado, un desbalance muy fuerte porque ellos eran exageradamente famosos. O sea, son personajes con los que crecimos y con los que el país, o sea, son personajes del pueblo, los conocen desde que son chiquitos, desde que son niños. Entonces eso los hacía unos gigantes en el escenario. Entonces, cuando yo entro al escenario y me pongo junto a ellos, yo los veía gigantescos. Era un fenómeno estar ahí junto a ellos. Claro, ya eran Paulina, Sí. ya eran... Sí, personalidades. Estaba, de hombres, ¿quién más estaba? Estaba Eric Rubín, Eric. Diego Schwenning, Ajá. y yo entré en lugar de Eduardo Capetillo, que era el también líder del grupo, ¿no? En ese momento. Ya sé. Sí. Se dice que Edith Márquez sí era un poco como, pues medio mala onda con algunos integrantes. Tu experiencia con Edith. No, la verdad es que no, o sea, yo la vi a ella siempre como una chava súper, era una niña de casa, ella era una niña de familia, sus papás siempre estaban cuidándola, súper educada, muy decente, como, pues no corte a la antigua en el sentido de a la antigua, pero ella provenía de una familia integrada, de que papá y mamá estaban juntos y ella era una chica siempre, hasta el día de hoy, muy educada, ¿verdad? Pero sí era un Muy poquito decente. diferente a las demás. Pues porque tenía una vida, ella no entró desde niña, ¿no? Ella no entró desde niña, ella tenía una vida un poquito más conservadora, familiar, con valores. Siempre la vi como una persona con valores, jamás como una persona mala onda, al menos desde que yo la conocí al día de hoy, nunca la catalogué como una persona así. Fue una persona muy respetuosa, muy educada. Paulina, Vivi. Paulina, nada, todos eran son ¿Alguna anécdota que fenomenales. te acuerdes de...? A mí me encanta cómo son cada uno porque pude ver, pude aprender del alma del ser humano, ¿no? Por ejemplo, Eric es una persona muy libre, con mucha libertad, con muchísimo talento, muy sencillo en lo humano, en el trato, siempre con deseos de hacer bonita amistad conmigo. Me invitó desde que entré, por ahí me regaló un traje en una ocasión, como diciendo, esto yo ya no lo uso, pero está padrísimo, mira, te puede quedar a ti. Y sí, agarré ese traje, bien buena onda. Paulina, pues era dinamita pura. Cuando entré a Timbiriche, yo traía el pelo largo, un poquito largo, y me decía, Claudio, eso es para menudo. Nosotros somos top, o sea, somos lo más nice que hay. Y ella era así, o sea, siempre con un atuendo maravilloso, guapísima, oliendo exquisito, bella. ¿No te enamoraste de alguna de ellas? Yo creo que sí, me encantaba Paulina, me gustaba mucho. Tuve una muy buena relación con ella me quería como su hermano, ¿no? ¿Y tú así de...? Y yo, no, yo tenía novia, yo vivía con una chica. Ah, ok. Yo vivía con una chica y... A los 17 ya A los vivías 17 años, imagínate. ¡Ay, qué precoz, Claudio! A los 17 años, no, ahora sí que le dan alas a los alacranes y qué barbaridad. Yo aproveché, me divertí mucho, disfruté mucho. Diego era la buena onda, sigue siéndolo, ¿no? O sea, como que le ponía sal y sazón a cualquier lugar donde él se encontrara y pues también me la pasé muy bien, me abrazaron, los abracé como familia, disfruté mucho la gira. Silvia Campos, pues una gran amiga hasta el día de hoy. ¿Es con la que más te llevas? Con ella tengo más contacto. Ella entró un poquitito después de mí y éramos como que más nuevos, ¿no? Entonces, también en esa época pues tenían ya las parejitas, ya habían hecho algunos noviazgos entre ellos, entonces los que no teníamos parejita, pues nos quedábamos ahí a hacernos compañía. Oye, ahí ya Eric y la Rubio y la Guzmán ya se habían peleado y todo. En esa época me pasó antes, o sea, me tocó vivir todo ese rollo de sus vidas. Yo tenía mi vida, pero pues sí, o sea, todo el país se enteraba de lo que estaba pasando, ¿no? Claramente. Entonces, me mantenía al margen,
pues éramos una familia, o lo somos de alguna manera en el corazón, ¿no? Porque cuando nos llegamos a ver, yo creo que hay una conexión, siempre está esa conexión, y los recuerdos, y el cariño, y los mejores deseos también, ¿no? ¿Qué era lo no tan padre de estar en Timbiriche? Bueno, a mí me pareció no tan padre que en lo artístico, que era como mi deseo real de participar en Timbiriche, pues nada más me daban chance de cantar una canción. Pero también no era padre, pero era justo, porque pues ellos llevaban 10 años más que yo. Entonces yo aprovechaba esa canción y tenía que aprovecharla al máximo para crecer. No estuvo padre, pero me ayudó porque sí llegué a tener grandes satisfacciones en algunos conciertos donde percibí que mi preparación, yo me empecé a preparar, empecé a tomar clases de canto por mi propia cuenta, hacía mucho ejercicio y le eché ganas y vi los resultados. O sea, ¿Cuál era esa canción? yo cantaba Eres un milagro, que era una canción del 10º disco. Cada uno tenía una canción en el disco, pero ellos tenían 10 discos atrás. Claro, claro. Entonces, eso no estaba tan padre, pero pues, lo entendía muy bien y no tenía como envidia o no tenía un problema, lo entendía, pero era un reto muy grande y creo que me fue muy bien, lo disfruté, crecí, eso me obligó a crecer. Por otro lado, pues hubo detalles muy de jóvenes a lo mejor, oye, esas botas como que no te las pongas porque es mi estilo, o no cantes así porque así cantaba Eduardo Capetillo y sé original, o algunos detallitos muy pequeños, pero la verdad no fue nada equivocado, no fue ninguna mala experiencia. Creo que yo también sentí que al no tener un poquito más de foco, pues tenía que aceptar que mi lugar era un poco atrás, y en esa época de mi vida estaba más enfocado en las pasiones juveniles, en tu En noviazgo. aprovechar En tu noviazgo, sí, o sea. el pegue. Estaba un poco, a lo mejor, inmaduro, ¿no? Y no le saqué el jugo que le podía haber sacado a la carrera. Mi sueño era, desde antes de entrar a Timbiriche, yo tenía el sueño de cantar, de hacer mis rolas, de poner un estudio de grabaciones, de producir mi música. Y me distraje tanto con la farándula y con el fenómeno de Timbiriche y con las chavas y con mi novia y con el dinero que gané y todo, me distraje. Pero llegó el momento en que recordé, bueno, tú querías hacer esto, y con el dinero que tenía ahorrado invertí en todo ese equipo y pude aprender y pude hacer mis primeras rolas, mis primeras maquetas, pude llegar a grabar mis demos hasta lograr conseguir grabar un disco como solista con mi propia música. Entonces sí. Antes de que vayamos a tu solista, Sí. Gracias, se Inés. decía esto de, los mismos Timbiriches lo dijeron, que llegó un momento en que ellos no sabían, pues todo el dinero que habían hecho en tantas giras, en tantas cosas, nunca lo llegaron a ver realmente, pues ya grandes, dimensionando lo que pudieron haber ganado. En tu caso, ¿tú piensas que sí se te fue remunerado bien o qué hubo por ahí? O sea, ganábamos muchísimo dinero por los conciertos, ganábamos mucho dinero, pero Timbiriche era un proyecto multimillonario. O sea, no era para ganar nada más muchísimo dinero, sino para realmente vivir como rockstars en cualquier lugar, ¿no? O sea, el proyecto podía haber dejado más, pero también hay que entender que la industria así funciona en el sentido de que la inversión pues era de los dueños de Televisa, ¿no? Los que dieron toda la publicidad y le dieron todo el foco a Timbiriche, pues eran los dueños de Televisa. Entonces, pues desde niños, o sea, yo cuando entré, por ejemplo, yo no tuve un contrato artístico, sino se me pagaba por show, y eso pues sin no contrato. estaba sin contrato. O sea, no tuve un contrato y así entré y así salí. Ajá. También no me enteré del momento en el que salí, no supe. ¿Por qué? ¿Cómo fue tu salida? Yo lo entiendo de una manera por voluntad divina, pero en ese momento no lo comprendía y me trajo una gran frustración. Claro. Yo siempre los retos los tomo como una oportunidad y me ayudó mucho por otro lado porque me esforcé al futuro de mi vida artística, pero en el momento estaba confundido y no sabía ni dónde estaba parado legalmente. En ese momento pues era menor de edad,
cuando Ajá. entré al grupo, cuando grabé el disco. Y muchos años después, cuando tuve necesidad, dije, oye, pues ¿dónde están las regalías? Ajá, Debería de haber. claro. Y bueno, finalmente lo dejamos por la paz. Pero a ver, no me cuentas cómo Sí. fue que te enteraste de que ya no De mi estabas salida. ahí. Ajá. Pues de repente o sea, había unas juntas para el siguiente proyecto y ahí estaba mi nombre en una lista y todo el rollo. Bueno, ya tenías un lugar en el grupo de alguna manera. O sea, para el siguiente disco, digamos. Sí, y yo me sentí que mi última aparición con el grupo, que fue en el programa de La Movida con Verónica Castro, sentí que era mi mejor momento. O sea, realmente creo que había ocupado un lugar diferente a lo mejor al de Eduardo Capetillo, porque no se trataba de llenar su lugar, sino Claro. de tener un lugar. Y yo percibía en el público, en los shows, pues las porras y los gritos que me echaban, con la poca oportunidad que tenía. Yo me di cuenta de eso, dentro de los shows, porque todo era, digamos, Timbiriche estaba muy hecho, y en ese momento que entré al grupo, Luis de Llano soltó al grupo, Luis de Llano ya no estaba, entonces no había alguien que se hiciera cargo del vestuario de una manera profesional, no había alguien que se hiciera cargo de la fotografía, de la imagen, de manera profesional. En ese momento, Timbiriche eran como los hijos de Televisa, o sea, todos los artistas entraban por la puerta de artistas y por la puerta de talento y por la puerta de empleados, pero Timbiriche entraba por donde entraba Emilio Azcárraga, Víctor Hugo Farrell, Sí. ¿no? Entonces Timbiriche estaba en una posición como que más Privilegiada, más claro. allá, y no era fácil manejar a un grupo tan fuerte. Pero ¿quién les decía? ¿Quién los llevaba? ¿Quién los guiaba? Pero también era un negocio que no tenías que dejar pasar tanto tiempo. Ajá. Entonces, por esa razón, en el inter de que Luis de Llano dejó en el disco 8 y 9 a Timbiriche, entro yo y lo agarra, lo toma el vicepresidente de Televisa, pues, que era el dueño, ¿no?, de alguna manera Ajá. de Timbiriche, Víctor Hugo Farrell, El señor pero Farrell. él no lo hacía directamente. Entonces, ¿quién me hace unas fotos? Entonces el trabajo en ese momento, creo que la calidad que podía haber se descuidó un poquito. Por ejemplo, yo tuve como 3 o 4 cambios de imagen. Entonces yo estaba sin personalidad, porque primera entro a un grupo tan famoso, te deslumbra la fama de la industria. Entonces tienes 17 años, vienes de ser el chavo de la cuadra y de repente entras a un grupo de este nivel. Pues no te pones tus moños de ya llegué, yo soy el Claro. rockstar, llegas con toda humildad y lo que me digan hago, ¿no? Si me dicen rana, salto. Claro. Entonces, pues yo traté de adaptarme, pero sí a la hora y aparte la inexperiencia, o sea, Claro. las cámaras te dan miedo, te trabas, no sabes cómo hablar, ¿no? La gente lo sí. sabe, o sea, cuando te hacen una entrevista, de repente no sabes ni qué decir, todo te deslumbra. Se te olvidan las letras de las canciones en el show, o sea, fueron Sí, muchas sí. cosas. Pero cuando salgo de Timbiriche, creo que era mi mejor momento y pues mi vida estaba completamente fundada en el grupo, en mi actividad. Dejé mis estudios para estar en el grupo Timbiriche. Mis amistades pues ya me veían y se quedaban calladas, petrificadas, así como diciendo, wow, no lo puedo creer. Es el artista. Sí, o sea, dejé de ser... ¿Tus papás qué onda? Pues Porque también, tú te emancipaste todo. muy joven. Sí, y ya mis papás tenías también. tu dinero, pero tus papás... Mi mamá dejó de ser Blanca Casani para convertirse en la mamá del Timbiriche, ¿no? Ajá. Mi hermano también dejó de ser Federico para convertirse en el hermano del Timbiriche, ¿no? De Claudio Timbiriche. Mis amigos ya no me veían como su amigo, ya me veían como El Timbiriche. como el Claro. el superartista, ¿no? El famoso, ¿no? Ajá. Entonces, y yo mismo también caí en esa trampa, porque me salieron amigos por todos lados, me iba con ellos en autos superdeportivos a lugares que yo jamás hubiera Al podido antro de conocer. supermoda. Sí, o sea, no, yo era el amigo de todo mundo y llegaba al antro y me ponían la botella por aquí, me abrían las puertas y yo disfruté esa fiesta. O sea, no te voy a decir que no, la disfruté, estuvo divertidísima. Estuvo muy padre. ¿Y cómo O sea, fue sobrevivió increíble. la novia en ese mundo de oropel y de muchachas Bueno, y de alcohol y la todo? metí a la universidad, la mandé a la escuela, porque yo le pagaba su escuela, me inscribí también con ok. ella, pero pues yo siempre andaba de gira, ¿no? Ajá. Entonces es una manera simpática de decirlo, no, sí, así fue real. Ella era una chica que estaba estudiando la preparatoria, terminó la prepa
y entró a la universidad y vivíamos juntos, pues ella se iba a la escuela y yo me iba a los conciertos. Entonces dicen que corazón que no ve, corazón que no siente, Exacto. ¿no? Entonces... No le llegabas a Pero eso platicar sí, lo que pasaba, ¿no? el día que me enteré que a mí me engañaron, yo estaba súper ofendido. La porque hiciste de súper Porque jam. yo me divertía. Tienes una mentalidad tan equivocada. O sea, crees que es la diversión y que pues, es el sexo y eres artista. O sea, todo está muy justificado, ¿no? O sea, estás chavo. Tenía 17, 18 años. Muy chavo. Pues estaba muy chavo, entonces... Pues esa era mi manera de pensar. Tú así de, en vénganos aquella tu época. reino, lo que vaya cayendo Sí, es bueno. sin preguntar, no importa cómo te llames, ¿no? Oye, pero ¿a qué nivel llegó la depravación, el alcohol, el sexo? ¿A qué nivel llegó? ¿Muy fuerte? Muy profundo, sí, hacerme mucho daño, porque en el momento es muy divertido, pero a la hora de que te cobra la factura, en el momento en que te cobra la factura, estás ya encadenado y estás en una prisión y te vuelves esclavo y tu mente está llena de oscuridad y no sabes lo que está pasando, no entiendes lo que está pasando dentro de ti, no sabes por qué sucedió esto, porque cuando lo haces dentro de una ignorancia. Sí. O sea, no es así como de que, en la vida nunca hay que arrepentirse de nada. No, realmente yo me arrepiento completamente, porque sí hay errores que cobran caro. Todo cobra factura y tiene su consecuencia, pero sí. Tú estás viviendo tu momento cúspide como chavo, dinero, gira, chava, disco, fama. ¿Y cómo te enteras que se termina eso de un momento a otro? Bueno, quería terminar de decir algo, si me permites, respecto a... Ya me van a regañar, me van a decir, ¡lo estás interrumpiendo! No, lo que pasa es que sí es algo que me gustaría, porque me gusta mucho tu entrevista y me gusta mucho cómo le sacas provecho a todo esto. Pero en realidad es que... Ya me dijo chismosa. No, es que a mí sí tengo ganas de decir algo que yo probé de todo, pero... nunca fui adicto a las drogas y probé drogas muchas veces, o sea, pero yo sé lo que es ser adicto, o sea, tuve muchos amigos adictos dentro y fuera de Timbiriche, no de los integrantes, pero conocí muchos músicos, mucha gente que le gustaba la droga y que consumía drogas y yo consumía algunas veces con ellos. Yo creo que a mí de 10 veces que me ofrecían, una vez lo probaba. Y digo me ofrecían porque nunca en mi vida probé una droga, ¿no? O sea, no me gustaba. No me gustaba el efecto que me causaba y traté de agarrarle la onda para estar en la onda, ¿sí? Me encantaba el alcohol, o sea, me encantaba la pachanga, me encantaba el reventón, me encantaba la fiesta, me encantaba la música. Y lo que yo sí fui adicto fue al sexo, o sea, caí en un tema emocional, en una dependencia a lo sexual de una manera tremenda. Entonces, no fui adicto a las drogas, yo creo que no me daría pena decir que fui el asesino de la monja del pueblo de no sé dónde, porque de ahí me rescató Dios, de ahí hubo un cambio en mi vida, pero no fui adicto a eso. ¿En qué momento me entero de que se termina esto? Cuando un día los veo en Siempre en Domingo y no estaba yo. Entonces, ¿qué onda? Así de tremendo, ¿no? O sea, ¿no te dieron llamado? No supe por qué, no nada. Y de hecho yo había estado llamando a la oficina, oye, no me han hablado. Llamaba a la oficina, oiga, ¿qué onda? No. Cuando se reúnan les llamamos, como siempre, ¿no? Todo normal, como siempre. Y así pasó como mes y medio o 2 meses en que yo no me enteraba de nada. Y entonces llamaba y las personas que trabajaban en la oficina, a quienes yo conocía perfectamente, no, mijo, ahorita no hay nada. En cuanto suceda, te hablamos. No tuvieron la decencia de avisar. No tuvieron la decencia y en ese momento yo me sentía así. Ya después lo vi de otra manera. Pero ha de haber sido un shock. En ese momento sí fue prender la tele y verlos cantando y tú no estabas. Fue como caer del cielo al suelo, y sentir que ya tus amigos no estaban, y ahora ¿qué va a pasar? Mi ego se infló porque yo soy ahora un artista y ahora ese ego inflado, ya no podías, ya no estabas dentro ¿Y cuál es la noticia? Pues ni siquiera se hablaba de por qué salí, nada. En ese momento salieron otros integrantes, salieron 4 integrantes más, salimos 5 integrantes. ¿Salieron 5 a la vez? Salimos 5 a la vez. ¿Quiénes salieron? Salió Paulina, salió Eric, salió Edith, salió Vivi y salí yo.
Ajá. Pero Entonces se quedó... mi salida fue muy diferente. O sea, yo no me enteré Claro. de cómo y por qué. Mi mamá en esa época estaba muy preocupada por mí y ella andaba de iglesia en iglesia con un papelito. Por favor, oren por mi hijo para que salga de donde está, para que Dios lo salve, para que él se acerque a Dios. ¿Cómo te Estaba veía para preocupada. que hiciera eso tu mamá? Mi mamá había buscado durante muchos años una superación personal y se comía las enciclopedias de psicología y lo motivacional y la metafísica y lo espiritual. O sea, ella tenía una búsqueda muy grande. Entonces ella decía que, con estas palabras, decía, mi hijo es un monstruo y ya no lo va a poder rescatar ningún psicólogo y nadie va a poder hacer nada por él más que Dios. O sea, solo Dios va a poder hacerlo. O sea, te veía muy eso mal. lo llegó a decir mi mamá. Hablaba contigo y te veía muy mal. Estaba muy preocupada por mí. Ajá. De hecho, al grado de pensar que mi vida corría peligro. Ajá. ¿No? Y sí era real, o sea, mi vida corría peligro porque estaba lleno de soberbia, pues con dinero, con fama, con juventud, con todas esas oportunidades, estaba fuera de control. O sea, no había manera de hacerme sentar cabeza. O sea, ¿tú crees que al haberte quedado fuera mágicamente Sí. fue una manera de rescatarte? ¿O eso fue después? Lo que pasa es que todo, o sea, que te creo, volviste que te pusiste mal. Lo entiendo, no nada más por Timbiriche, sino lo entiendo porque mi mamá realmente estaba preocupada por su hijo y ese amor de madre, no por Timbiriche, o sea, no se trata del medio artístico, se trata de su hijo. Como decía yo, los papás de Edith Márquez la cuidaban mucho. Siempre estaban presentes los señores, o sea, la cuidaban de verdad como la niña de sus ojos y por eso ella era una niña con valores, con padres. Hace ratito, antes de la entrevista, hablabas de cuando alguien tiene padres. Cuando no tenemos padres, yo ya vivía sin mis papás. De hecho, mis padres habían tenido una historia, ¿verdad? Tienen una historia y ellos se habían divorciado cuando yo tenía 7 años. Entonces, crecí sin un montón de cuidados, sin una luz, sin una claridad, aunque sabía lo que era bueno y lo que era malo, pero finalmente esa fue la historia. Yo fui tomando esas decisiones de vida, las cosas se fueron presentando y cuando sucede esto, mi mamá tiene una búsqueda de, Dios mío, necesito que salves a mi hijo. Y mi mamá tiene un encuentro con Dios en esta búsqueda, donde Dios le dice, sí, efectivamente, Claudio está así, tu hijo está así, pero tú estás así. Entonces, ¿por qué no me entregas tu vida? Y yo te prometo que voy a salvar a Claudio. Entonces, no solo fue Timbiriche, sino otras situaciones que viví después, en las cuales también tuve mi oportunidad de abrirle la puerta de mi corazón a Dios para que Él me salvara, no de Timbiriche. Entrar a tu vida y a tu corazón, sí, ¿no? Para que lo dejaras entrar. Para que entrara a mi vida y para que yo agarrara la luz de la verdad y Pero todo lo que viene ahí. No corras. Vamos paso a paso. Tú ya quieres correr, ya me quieres platicar que tienes una universidad. Y vamos, apenas estamos en el momento en el que te das cuenta que ya no estás en Timbiriche. ¿Qué haces después de eso? O sea, sé que sacas un disco como solista, que me acuerdo la canción perfectamente. Ven junto a mí, amor de todos los días. ¿Sí o no? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, ¿cómo llegas a eso? Salgo muy frustrado, con un sentimiento de no sabía dónde meter la cabeza, o sea, porque ya estoy solo, ya no tengo a mis amigos de la cuadra, mis cómplices, mis amigos de niño. Ahora Claudio, pues no, ya Claudio ya vuela alto, ya se fue no me fui de la colonia, mi papá vivía ahí, pero pues ya estaba yo en otro canal y también te la crees, también pierdes, o sea, piso. Entonces sí hubo un golpe muy fuerte y tuve que decidir qué hacer de mi vida. Estaba estudiando comunicaciones porque mi novia estudiaba comunicaciones, pero decidí dejar las comunicaciones y entregarme a la música. Entonces volví a casa de mi papá, a quien salí peleado de la casa con él en algún momento. Regresé, pedí perdón. Papá, te pido perdón. Quiero dedicarme a la música, esta es mi situación de vida y tengo que decidir qué voy a hacer. Entonces
yo amo la música, me encanta la música, invertí en mi equipo de grabación, mi estudio de grabación. Y mi papá me recibió en casa nuevamente y me enclaustré ahí un poco más de 2 años, pero haz de cuenta que de 7 de la mañana o 6 de la mañana a 11, 12 de la noche, todos los días yo estaba trabajando en mi música, todos los días, con una pasión, con una vida, porque de menos a más empezó a surgir una vida en mi interior, empezó a despertar como una conciencia, yo creía que era madurez. Y ahí estaban las oraciones de tu mamá. Ahí estaban las oraciones de mi mamá y empezaron a hacer también mis oraciones, porque al haber recibido a Cristo en mi corazón, le empecé a decir al Señor, Señor, yo quisiera grabar un disco como solista, pero si voy a volver a andar fornicando, emborrachándome, drogándome y haciendo las cosas que yo hacía, no me des nada. Así le decía, no me des nada, pero si me voy a portar bien, así decía, ¿no? A él, no con ningún grupo religioso, porque no pertenecía a los cristianos, no iba con los católicos, en mi recámara, en mi corazón, Hablabas en mi con interior, Dios ahí. porque lo percibía, lo sentía, sentía su presencia, sentía amor, sentía alegría, sentí su perdón, sentí paz, sentí ganas, sentí vida. Y cito una palabra que está escrita en la Biblia, y Jesucristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Había una vida, en ese momento yo no entendía lo que me estaba pasando. Creí que, o sea, me sorprendió mi forma de vivir en ese momento, me sorprendí a mí mismo de la entrega, del tesón, de las ganas, de la inspiración y lo que empezó a surgir, porque fue la primera vez que yo empecé a hacer mis propias maquetas y que empecé a sacar los primeros resultados de esa pasión, de ese amor por la música, de esas ganas de hacer las cosas, y sí lo hice con una dedicación de verdad. Por ejemplo, llegaban mis amigos a casa y yo le decía a la persona que trabajaba con nosotros en casa, y a mi abuelita o a mi papá, no me interrumpan, si vienen, no me avisen, no me digan que haya alguien porque me van a distraer, me van a... no voy a trabajar. Me van a sacar de me van la a sacar, concentración. entonces, si me vienen a buscar, digan que no estoy, no me avises, te busca fulanito, no me avises. Y así pude como concentrarme en trabajar. Y creo, Perdón que te interrumpa aquí, pero ¿dónde quedó la novia? Porque si te fuiste a vivir con el papá... La novia se fue a la universidad. Ajá. Y yo me metí a la música y por allá encontró quien la quisiera y se fue. Y ella era mi musa, la verdad, ella era mi musa, eso sí. Le hice muchas canciones y en algún momento se rompió el hilo, terminamos. Ella pues siguió su camino, o sea, mucho cariño por lo que representó en mi vida, pero hasta ahí terminamos y yo tenía ya como que un canal de, ¿sabes qué? Este camino del reventón, de las pachangas, del alcohol, de las comidas todos los jueves, viernes y sábados, y pues es que yo salía de martes, cuando no había concierto era salir de martes hasta el a bar del sábado. domingo. No. Hasta el bar del domingo. No, íbamos al Yuppies en esa época. Yo era más Yuppies. naco, yo era más de pueblo, yo era de barrio. No eras de los de la... Sí, no, yo era, no, pues con mis cuates, ¿no? O sea, con quien fuera. Pero todos los días. Sí, todos los días. Entonces, dejé eso sin darme cuenta y sin querer. Empecé a dejar de fumar. Creo que la droga la volví a probar 2 veces o 3 veces en mi vida. Ya hace más de 30 años que nunca volví a consumir una droga. Dejé de fumar sin querer. No me di cuenta cuando ya no me gustaba el cigarro. Tomar muy poco, casi nada. Pero las 2 ocasiones que llegué a darme chance, haz de cuenta que el diablo dijo, o lo matas ahorita o lo pierdes para siempre. Entonces me sucedieron cosas fuertes. Una vez caí de un 7º piso de un edificio. Y eso está... Esta historia es impresionante. Gracias a Yo Dios. ya la escuché, pero quiero que nos cuentes desde el toquidito. Sí. ¿Fue que ya habías sacado el disco o no lo habías sacado? ¿O sea, estabas como solista? Primero salgo de Timbiriche y a los 2, 3 meses después sucede lo del 7º piso, que fue un día que me fui de Reven con mi novia, con la novia de la que hemos estado hablando, y nos peleamos y
A las 4 de la mañana llego yo solo a casa porque nos habíamos peleado. Ella se queda con su familia en casa de unos familiares. Y yo siempre digo que me llamó el diablo porque sonó el teléfono y contesté y un cuate, ¿qué onda? ¿Por qué no vienes a mi casa? Tengo algo. Y es un cuate que en su vida me había hablado y en su vida me volvió a hablar. Y él... Apareció de la nada. Sí, o sea, sí lo conocía, obviamente, tenía No, mi teléfono. ya sé, pero no era un amigo asiduo de que supieras me va a hablar. O sea, era una persona que no tenía por qué hablarme ese día y menos esa hora. Cuando yo llegué, así como si le dijeran, llama ahora. Ajá. Entonces llamó Llame a las 4 o 5 de la mañana. Ajá. Vente, tengo algo en mi casa. Y como yo estaba, las veces que me llegaba a drogar era porque estaba peleado con mi novia. Fíjate. O sea, mi novia era mi Dios. Mi Canijilla, novia era mi vida. No, pero no, la culpa es no era de ella. Ya Es que, estoy bromeando. no, yo sé. No la conocemos. No, yo no también. Lo que pasa es que nosotros hacemos dioses de claro. una rata, de la música, de un ídolo, de un artista, de la novia, del dinero, de cualquier cosa. Entonces ella era mi vida. Y en el momento en que algo fallaba entre nosotros dos, ya que me importa la vida, que para qué me sirve la vida. Exacto, mi Si vida era ella. Tú. Y entonces te llaman a las 3 de la mañana, vente para acá. Me voy a casa de este amigo y entro y una mesa de líneas de cocaína de 40 De casa de centímetros. narco. Sí, impresionante. Bueno, total que ahí estuve hasta que se acabó todo eso. Hasta que nos lo acabamos, nos lo aspiramos todo. Y, así eran 4 kilos. Y me regreso a mi casa. Entonces, cuando regreso a casa, la persona con la que vivía, ¿a dónde te fuiste, hijo de la chiflada? Y tal por cual, y hoy no me vas a dejar descansar. Me salgo de la casa. No, por favor, no te salgas, te lo ruego, no te vayas, por favor. Mi mamá vivía a 3 calles. Entonces yo vivía en la casa de mi mamá que me dejara dormir. No, por favor, sí te dejo dormir, pero no te vayas. Está bien, me dejas dormir y si quieres después platicamos. Entonces, me meto y ya que estoy dentro del departamento, me cierra con llave, me quita las llaves de mi coche, me quita mi cartera y ahora sí, hijo de tal por cual, ¿a dónde te fuiste, hijo de la...? ¿No? Entonces me encerré en una habitación donde tenía yo mi equipo de grabación, mis teclados, mi computadora, mi estudio de grabación. Me encierro ahí y a mí se me ocurre salirme por la ventana para caminar por la trave del edificio para saltar al edificio de al lado. Así como que dije, ¿no me vas a encerrar? Me salgo, camino por la trave del edificio de al lado, eran como las 11 de la mañana o 12 del día, de un sábado o domingo, ¿no? Era fin de semana, y cuando voy a brincar a la azotea del edificio de al lado, haz de cuenta que milagrosamente me entra una cordura y pienso, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, de pronto te viste en la cornisa. Me entra miedo en la trave del edificio, 20 y tantos metros de vacío, de 7 caída. pisos. 7 pisos más la planta baja, son unos 24, 20 y tantos, más de 20 metros. Me entra miedo, me arrastro por la trave del edificio con el pecho agarrándola para no caerme. Llego a la pared de donde salí, tengo que alcanzar la ventana y el cristal de esa ventana que se desliza para tratar de volver a entrar. Entonces, cuando trato de volver a entrar, me es imposible, me quedo colgado, el peso de mi cuerpo da contra el cemento y no puedo doblar los brazos, no puedo hacer palanca, no puedo hacer columpio, no puedo meter una pierna y meterme y decir nunca más vuelvo a hacer esta tontería, ¿no? Porque haz de cuenta que se me bajó todo el efecto, algo sucedió y me entró una cordura y traté de entrar, pero no pude, y entonces empecé a gritar, auxilio, ayúdenme, ayuda, ¿no? Y mi novia estaba mirando por una ventana contigua al edificio. De hecho, por ahí tengo una foto de ese cubo del edificio, de esa habitación, de esa recámara, que fui a tomar años después. No la pasas. Sí, se las paso con mucho gusto. Es una canción que hice que se llama El Séptimo Piso, de hecho. Entonces, cuando ella me ve que estoy colgado, que mis brazos cuelgan, está todo el cemento del piso y mis pies se alcanzaban a llegar a la parte, al filo de la ventana del departamento de abajo. Entonces ella dice, en lo que llamamos bomberos o algo, este cuate se va a morir, se va a caer. Subieron algunos vecinos de los departamentos de abajo a tratar de ayudar y de romper la puerta para darme una mano y jalarme.
pero la puerta era maciza, era una puerta antigua. La del otro departamento. La de mi recámara, donde yo tenía mis aparatos, de esa recámara donde yo me metí, yo cerré esa recámara, esa puerta con llave. Anda. Y cuando esa puerta, por alguna razón, se azotaba contra el viento, se pegaba el seguro, se cerraba, no teníamos llave. Entonces yo me tardaba una media hora en poder abrir esa puerta. Sí la lograba abrir, pero no la pudieron tumbar. La trataron de tumbar y no pudieron, era muy, muy maciza. Entonces mi novia dijo, pues solo por abajo, por el departamento de abajo. Entonces corrió, llegó al departamento, tocó, no dijo ni con permiso, le abrieron, se metió y llegó a esa ventana. Y cuando llegó, se asomó, se subió a un taburete, un mueblecito que había ahí, enroscó ahí su pierna y dijo, ya estoy aquí. Y yo oí su voz cuando me gritó, ya estoy aquí, ¿no? Y yo dije, ¿y qué que estés ahí? O sea, dentro de mí, en mi interior, sí, exactamente, o sea, esa es la reacción. ¿Y qué que estés ahí? No que me deje de caer y me cachas. Claro. Me dejo caer y me Claro. cachas. Y lo que sucedió es que unos segundos después, no sé cuántos, pero unos segundos después, me desmayé. Me desmayé, pero yo sabía que iba a una caída libre y que iba a morir. O sea, yo sabía que iba a morir. Lo supe desde el momento en que vi que no podía meterme. O sea, supe que no iban a poder abrir, que no iban a tumbar la puerta, que se me iban a agotar las fuerzas y que iba a morir y que iba a quedar ahí abajo despedazado, hecho pomada. Entonces me Te desmayo, fuiste. me desmayo. Blackout. Sí, exacto, blackout, ojos cerrados, así negro, y de pronto mis ojos se abren y me veo entrando por el departamento de abajo y es como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando, no? La razón entra a trabajar inmediatamente, la lógica. ¿Quién me puso el techito? ¿Quién me puso el techito? ¿Cuál techito? ¿Cuál techito? ¿Quién me puso? No puede ser que ellos hayan, pues, que el señor de abajo haya puesto un techito y yo lo pisé y por eso no me caí y lo pisé con esta pierna y ¡Dios existe! Gritando así, pero eufórico. Para ese momento ya había abrazado al señor del departamento de abajo porque creía que él había puesto el techito. Y incluso le besé la mano de rodillas. O sea, me la arrodillé porque me había salvado la vida. Me la arrodillé, o sea, fue algo impresionante sentir que alguien Pero te salva la entonces, vida. ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un milagro, ¿no? Hubo un milagro y yo vi un techo de fibra de vidrio, nadie más lo vio y ahí salí corriendo y dije, voy a ir con estos cristianos que me caen regordos. Y les voy a decir que yo, que soy católico, a mí Dios me acaba de salvar. Entonces me fui al lugar donde asistía mi mamá. O sea, solo tuviste un techito. Solo yo lo vi, solo yo vi el techito. Y con ese techito Lo pisé con lo mi pierna pisaste izquierda, y me apoyé. pudiste entrar a la me apoyé ventana y del... pude entrar a la ventana del departamento de abajo y mi novia, que estaba ahí, cuando ve que voy cayendo, Ajá, con sus dos brazos, jala la otra de mis piernas, ajá. ¿sí? Y la mete, la pierna. El señor del departamento de abajo se quedó a 4 metros, no se atrevió a acercarse por el miedo. O sea, se va a caer esa persona. Y yo así, es que estoy... Sí. Wow. Se va a caer. O sea, era pavor porque es el trauma de que sabes que hay alguien que está colgado ahí que se va a matar. Y que se va a matar. Se va a matar. O sea, Por eso- y no lo podemos intentar salvar. Porque si intento y no lo salvo, yo voy a vas quedar con mal. todo La y- responsabilidad. O te vas con todo. O sea, yo pesaba ahí 83 kilos más o menos. Y esta joven pesaba 49 kilos. ¿No? Entonces va cayendo un individuo, pasan sus piernas, jala una y yo con la otra me apoyo en el techito. Entonces a ella no la veo, nunca la veo, o sea, no veo lo que ella hace. Entro, cuando abro los ojos, al primero que veo a 3, 4 metros es al señor del departamento. Cuando entiendo que no fue él que me salvó, que fue Dios. Entendí que fue Dios. Me voy a la iglesia de mi mamá a decir, quiero darle gracias a Dios allí, enfrente de todos estos pelados. Y mi mamá cuando llego y le digo, mamá, Dios me acaba de salvar, todo eufórico. ¿Qué pasó, hijito? Cuéntame. Pues fue así. ¿Cómo a qué hora fue eso? Me dice mi mamá. Ajá. Qué pregunta tan rara, ¿no? Pues como a las 12:30, o sea, hace 1 hora. Con razón, me dice. A esa hora nos tomamos de las manos para orar por ti, porque yo estaba muy preocupado. Y le pedí a los hermanos que quería que oraran por ti, porque yo sentía que había un peligro muy grande sobre tu vida de muerte.
Y yo dije, mi mamá, ¿quién sabe qué habla mi mamá? Pero bueno, Dios me salvó. El sexto sentido de una mamá. Y después lo entendí, Claro. Entonces, mientras yo estaba ahí colgado, estaban orando por mí. Esto hubiera sido o no hubiera sido así, hoy me queda claro que Dios hace las cosas de una manera perfecta. Y porque, bueno, ya llevo 32 años de vivir una experiencia con Dios, ¿no? Y he vivido miles y miles y miles y cientos de milagros en mi vida y en la vida de otras personas. Pero en ese momento fue la primera vez que yo tuve una evidencia de la existencia de Dios. Y a partir de ese día le empecé a hablar así, porque me salvaste, gracias por haberme salvado, ¿cuál es tu voluntad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Quieres? ¿Qué voy a hacer? Y ahí empezó a tomar dirección mi vida. Yo cantaba una canción en Timbiriche que se llamaba Eres un milagro. Tú has cambiado mi destino, has cambiado mi vivir. ¿Cómo decía? Tú has cambiado mi destino y me has hecho más feliz. Tenerte al lado en el camino ha cambiado mi vivir. Y eran frases que yo decía, ¿cómo le voy a cantar a una chava? Eres un milagro. Yo le quiero cantar Tú y yo somos uno mismo, o Tú y yo, o Princesa Tibetana. Y dice, pero tú eres un milagro, los milagros ni existen, o sea, ¿cómo le voy a decir eso a una chava, no? Entonces yo entiendo que Dios tenía un propósito para mi vida desde antes de nacer, desde antes de llegar a Timbiriche, y que en el momento más difícil de mi vida, cuando mi vida se iba a apagar y se iba a extinguir, cuando me falló el mundo, y yo le fallé también, ¿no? Me fallaron mis amigos, me falló mi novia, me fallaron mis padres. El mundo es así, todos fallamos, ¿no? Estaba ahí el Señor, y Él no me falló. Y ahí nació mi fe. Wow. Y sacas este disco de solista, ¿y qué pasa después? Saco este disco de solista y sucede algo impresionante, porque el resultado y el éxito que tuvo este disco fue internacional. Con Timbiriche yo no había salido de dar conciertos en México y algún programa de televisión en Estados Unidos. A mí no me tocó hacer gira al extranjero porque Timbiriche tenía tanto éxito que se daba abasto en México. México es muy grande además, ¿no? Y sonaba en México porque pues, Televisa era principalmente México. Y con este disco salgo al extranjero, lo grabo en España, en Puerto Rico, estaba en primer lugar en Billboard, en Estados Unidos 2 veces estuve en primer lugar. Mis canciones estaban de temas estelares de telenovelas de casi toda Latinoamérica. Iba, no sé, a Venezuela, Colombia, Chile, y a donde iba estaba en primer lugar mis canciones, estaban en primer lugar, y fue un momento en el que pues hubo una satisfacción maravillosa porque ahora era con mis propias canciones, ahora estaba yo solo al frente y lo que parecía que pues fue como sacarme la espina a lo mejor un poquito, ¿no? De alguna manera. Y aparte ya estabas en otra mentalidad. Yo ya estaba, ya cero drogas, cero alcohol, cero sexo también. Realmente ahora era oración, ahora era Dios, ahora era gratitud, ahora era otro Claudio. Y como si de ser adicto al sexo a luego ser célibe totalmente, ¿cómo lo lograste? Fue muy complicado. Dios es el que hace eso. Dios es el que hace la obra en el interior del ser humano. O sea, ahora en vez de sexo era amor de la presencia de Dios. El amor que me faltaba y que yo canalizaba hacia el sexo, ahora era un deleite interno. Todavía obviamente todavía somos carne y hueso, pero mi espíritu se empezó a llenar de amor. Y ese deseo disminuyó en un 99%. O sea, seguí teniendo, obviamente, en algunos momentos había tentaciones, pero ya no era acostarte con alguien. O sea, de repente estabas en un hotel y le cambiabas de canal y había un canal pornográfico. O sea, porque así te pasaba, claro, ¿no? No porque lo buscaras, sino porque corría y de repente era, ¿me detengo tantito? No te detengas, ¿no? Bríncale al siguiente canal. Y ahí hubo pues esa tentación que decía, Dios mío, ayúdame, nada más. Y vino pronto, muy pronto vino como una visión de voy a tener una familia, me voy a casar, voy a tener sexo con una mujer, con mi esposa, voy a tener hijos, me voy a casar con una y voy a vivir siempre con ella porque Dios va a estar con nosotros. O sea, Dios estaba incluido en todos los planes de mi vida. Y Dios me dio a una mujer maravillosa con la que llevo 28 años casado. 28 años. 28 años. Y es lo máximo para mí, porque me encanta, estoy enamorado de ella, tiene todo lo que me gusta en todos los aspectos.
espíritu, alma y cuerpo. Sexual, espiritual, emocional. ¿Dónde la conoces? La conozco en Acapulco, pero ella me conoció cuando yo andaba de reventón, de rock and rollero con el pelo hasta el codo. Me conoció en un día que decidí lucirme, así como cuando dices, ¡ay, me voy a poner hasta el cepillo! Nunca lo hacía, o sea, siempre me reventaba, pero un día dije, me voy a poner hasta el cepillo, así, con alevosía y ventaja, y así lo hice, y a ella le tocó verme. Me la presentaron y ella dijo, pobre cuate, está súper mal. Sí, porque Yo ese día, nunca me voy a juntar con esa gente. ese día me lucí. Ella estaba muy chica, tenía 16 años, era casi una niña. Estaba en un lugar donde tocaba una banda, que eran amigos míos, y ella era novia del tecladista, y me presentaron, y 2 años después nos volvemos a ver, pero mi vida ya había cambiado. Y entonces ni me reconoció, ni la reconocí. Y ya alguien nos ubicó, entonces dijo, ya nos habían presentado. Y nunca imaginé que me iba a casar con ella. O sea, la agarraste de 18 años. Tenía 16, iba a cumplir 17 años. Y nos casamos 12 días después de que cumplió 18 años, imagínate. Nadie te puede culpar. Nadie me puede culpar. No, yo ya era una nueva persona. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Sí. chiquita la Sí, agarraste! estaba súper chiquita y yo no me daba cuenta, o sea, porque... Bueno, tú joven también. Yo tenía 24 años, más bien tenía 23, me casé, nos casamos cuando ella tenía 18 y yo tenía 24. Nos llevamos 6 años de edad. Wow. Pero éramos unos pollos, no teníamos ni idea de lo que es la vida, la verdad, no teníamos ni idea, pero sí teníamos una fe muy grande, sí teníamos fe en Dios, teníamos a Dios. Y Dios nos ayudó a aprender y nos llevó por... ¿Ella era cristiana? No propiamente, no. ¿Se fue convirtiendo contigo? O sea, sí había recibido a Jesús en su corazón. Es que este concepto de ser cristiano, ¿qué es, no? O sea, ¿religión? No era de religión cristiana. Practicante de una fe. No era practicante, Yo le dije que sí creía en Jesús. Le dije, ¿crees en Jesús? Porque ahora, pues Jesús era mi vida, ¿no? A partir de ese momento Jesús era mi vida. Entonces, yo tuve una situación muy, muy hermosa y no me da pena decirlo, y seguramente mucha gente va a decir, está loco, así quedó por drogado. Anticipo. Se drogó mucho. Anticipo que las personas que digan eso... Te dirán inventado. Anticipo porque siempre me dan ganas de responder a esas personas. Ustedes piensan así porque ustedes son ignorantes, porque ignoran a Dios. Y como yo era un ignorante también. Yo ignoraba a Dios. O sea, ahora no me interesa agradarle a nadie. O sea, lo único que sí quiero es agradarle a Dios. Y mi función en la vida, por amor al Señor y por amor a mi vida y por amor a los demás, me da mucho gusto tener la oportunidad de estar detrás de una cámara para decir que Dios es asombroso. La verdad es que yo no imaginaba que Dios existiera. Tengo muchas cosas que platicarte y que decirte, no solo lo que yo viví, pero con respecto a la existencia de Dios para las personas que creen que se fumó algo, pues yo era así. Yo pensaba, estos son unos fanáticos, los cristianos. Y yo creía que el cristianismo era una religión, ¿no? Y creía que Dios no iba a hacer nada por mí. Porque cuando mis padres se divorciaron, cuando yo tenía 6 años, yo despertaba, abría los ojos y al darme cuenta de que mi vida realmente era no tener a mis padres juntos, para mí era como una pesadilla. Era como un niño de 7 años que ya no quiere vivir, que no quieres despertar y darte cuenta de la realidad de que tus padres no están juntos. Entonces yo creí que Dios jamás iba a hacer nada por mí porque nunca vi que hiciera algo para que mi familia se restaurara. Entonces siempre creí que así era Dios. Entonces vamos a vivir como la vida es de los audaces, ¿no? O sea, el que pase por encima, y la vida es de los... Hay varias expresiones, ¿no? Hay varias expresiones. Entonces, Dios nunca hizo nada por mí. Entonces, Dios seguramente, si existe, está allá muy lejos y nunca va a venir a hacer nada por nosotros. Entonces vamos a vivir y vamos a hacer lo necesario para llegar a donde queremos llegar. Lo que sea que tengamos que hacer para llegar a donde queremos llegar. Yo pensaba así, era un niño. O sea, era un niño, era un joven. Mi abuelo, que era mi figura ejemplar, falleció cuando yo tenía 12 años. Y mi papá odiaba a mi mamá y mi mamá odiaba a mi papá. Entonces, ellos no eran un ejemplo de vida para mí. Entonces decidí vivir como pude. Logré entrar a Timbiriche, logré tener dinero. Viví lo que viví. Pero finalmente cuando Dios se manifiesta en mi vida y me convence, Él me da la fe. Porque si tú no tienes fe, pues es porque no te la han regalado, naciste desnudo, igual que yo.
Y nos vamos a ir desnudos, pero la fe es un don de Dios, es un regalo. Él te da la oportunidad de llegar a creer. Yo no creía realmente. Tenía religión tal vez, me persinaba, pero hacía y deshacía. Me echaba un Ave María y luego me echaba todas las Marías que pudiera. Entonces, en realidad no tenía un... Como dice, comiendo, ¿qué? Iba a decir algo muy rico. Sí, en realidad... Pero sí. Te me fuiste y me ibas a contar Sí, es que algo tuve muy que regresar, bonito, es que tuve que regresar porque quería decirle algo a esos amigos, porque ellos tienen la oportunidad de conocer a Dios también. Ajá. Y después supe, hace muy poco tiempo supe, realmente ese niño, si alguien le hubiera dicho que Dios efectivamente ya había hecho algo por él, pero ni a mi papá ni a mi mamá les dijeron lo que Dios había hecho por nosotros, que envió a su hijo a morir por nosotros en la cruz. Envió a su hijo a morir en la cruz. Quiere decir que hay una esperanza de salvación para los matrimonios, para los niños, para las familias, para los adictos, para los artistas, para las amas de casa, para los incrédulos también. Todos tenemos esa oportunidad porque Dios nos ama y Él quiere manifestarse. Él quiere darse a conocer, Él quiere que los conozcamos y la forma en la que Él lo hace es a través de milagros, porque Él es sobrenatural. Entonces yo viví ese milagro en el 7º piso, después tuve otro milagro en el hospital, después les platicamos, pero esta parte donde Dios me muestra a mí que esa mujer, Angie, iba a ser mi esposa. Y entonces yo voy con Angie y le digo, oye, ¿crees en Jesús? Y pues ella dijo, pues sí, pues claro, sí, Jesús, sí creo en Él, Padre nuestro, ¿no? Sí, Jesús, sí creo. Pues pregúntale que quién soy yo en tu vida. Entonces el Señor le da un sueño esa noche y ella sueña con nuestra luna de miel. No con la boda, sino con la luna de miel. Porque ¿qué es lo padre de casarse? Con el punchis punchis. ¿Qué es lo padre de casarse? Pues uno se No casa, sé, uno el hace el trámite. intercambio, Uno ¿no? hace el trámite de la boda porque lo que uno espera Exacto. es la luna de miel, pero Exacto. de manera correcta. Ajá. ¿No? Ante Dios, porque el matrimonio no es de dos, ni es religión. Entonces Dios... soñé con el traca-traca contigo. No es, o sea, no las escenas explícitas, Bueno. ¿verdad? Pero sí el lugar, el mar, la romanticismo, escenografía. el amor. Entonces ella no me quiso decir lo que soñó porque tenía una semana de conocerme. Ok. Y al año nos estábamos casando. Ok. En esa época en la que fuimos novios, tuve una experiencia donde el Señor me mostró que yo iba a tener un hijo, una niña y un bebé. Y hoy los tengo aquí en mi casa. ¿Y cómo de te lo carne y mostró? hueso. ¿Con otro sueño? Fue un día, una experiencia de una tentación en la que yo estaba en Puerto Rico y había una persona que me llamó para decirme quédate a dormir conmigo, ¿no? Esta noche. Te invito a que te quedes conmigo. Y esa persona a mí me gustaba mucho. Entonces yo sentí una gran tentación. Y dijiste, Me arrodillé y dije, Dios mío, por favor, sálvame, te lo pido. Y entré en un momento de oración tan profundo, tan exquisito, de tanta paz, que de pronto cayó sobre mi cabeza una pantalla, y de esa pantalla sale un proyector y empiezo a ver una película. Y veo a mi esposa, a mi hijo mayor, a mi hija de en medio. ¿Qué anda por ahí? Míralo. Y a mi hijo más pequeño. Los veo y tengo una visión y la sensación, lo que yo experimenté, son cosas que es muy difícil poder expresar lo que yo sentí. Lo describo como una explosión de fuego líquido, como de oro líquido, de fuego, como si fuera un volcán interno, pero que aparte me da un éxtasis que ninguna droga, ni el sexo, ni ningún placer terrenal te puede provocar. Yo estaba teniendo una visión del futuro, y estaba viendo mi vida, entonces fue algo tan rico, y bueno, estaba enamorado de Dios, estaba enamorado de mi esposa, estoy enamorado de mis hijos. ¿Y a eso te refieres, a esta vivencia? ¿Te refieres que tú dices que van a decir que he inventado? Sí, lo van a decir, pero está bien, no importa. Oye, es que sabes que Cuando te quieran, sorprenderías, platicamos. Claudio, te sorprenderías que detrás de esta pantalla hay gente que te está escuchando y te está diciendo, yo también viví algo así. Claro. Yo también tengo esta Sí, no, experiencia lo sé. divina, yo también. Lo sé. Cuando
haces programas y recibes comentarios, te das cuenta que es impresionante cómo Dios se manifiesta en todo el mundo, muchísimas en millones personas, de personas. y que a lo mejor no todos nos atrevemos a decirlas. Claro. Pero qué bonito que estés inspirando a la gente porque es real. Sí, es real. Y la gente que se sienta incrédula, es más bonito creer en esas cosas porque a lo mejor algún día nos toca vivir. Sí, así es. Yo era de las personas que decía, de ese agua no he de beber. A Timbiriche no me gusta Timbiriche, me choca Timbiriche. O sea, yo podía decir Timbiriche así, ¿no? Guácala. Acabé en Timbiriche. Y yo decía, los cristianos los odio. Y ahora soy pastor de una iglesia. Pero, ¿sabes? Te digo algo, ¿por qué lo quise decir? Bendito sea Dios por todas las personas que hoy levantan sus ojos al cielo porque tienen fe. Pero qué bueno, ellos ya lo tienen. Me interesa los que no la tienen, porque así estaba yo. Y llegué al precipicio de un edificio y parecía que no había salvación para mí, ni para mi familia, ni para mis padres. Y mis padres están con el Señor en el cielo. Un día mis padres, que se odiaban, se pidieron perdón, se corretearon alrededor de la mesa de la sala. Mi mamá me decía, ¿quieres que me vuelva a casar con él? Si algo yo deseaba en la vida es a mis padres juntos. Pero en ese momento ya Dios había llegado a mi vida y mi mamá ya estaba casada con otra persona. Claro. Pero lo hacía. No alucines, mamá, tampoco. Sí, le dije, no, tú ya estás casada. Pero se pidieron perdón. Qué bonito. Mi mamá fue a ese día a casa de mi papá a decirle, te vengo a pedir perdón. Y mi papá le dijo, te perdono con una condición. ¿Con cuál? Le dijo mi mamá. Con que me perdones tú también. Mi papá quiso besarle en la boca en ese momento. O sea, del odio al amor. Y tú, no Eso es otro milagro. ¡Qué bonito! Dios es un ¡Qué Dios. padrísimo! Sí, ¡Qué fue padrísimo! algo, porque eso restauró mi corazón. Y a ellos los liberó del rencor que tenían. Ellos se odiaron 18 años de su vida. Mi abuela murió, falleció mi abuelo, y mi abuela, 18 años después, en una fiesta que le hicieron, me decía, al que no puedo perdonar es a tu abuelo. Digo, abuelita, tiene 18 años que murió y todavía lo odias. ¿Es que no sabes lo que me hizo? Claro que sé lo que te hizo. Pero él se arrepintió antes de morir. Y tú sigues aquí viva. Te vas a morir. ¿Y a dónde vas a ir con ese rencor? Te suelta. Entonces, es maravilloso, como tú lo dijiste ahorita, hay millones de personas en todos los lugares que sí han tenido estas experiencias. Y es maravilloso porque efectivamente Dios tiene millones de personas en el mundo que creen en Él y que se conectan con Él todos los días. No me refiero a los cristianos, o sea, me refiero a personas que tienen fe. El amor de Dios es en general, lo que pasa es que no lo vemos, no abrimos los ojos a las cosas. Pero quería yo preguntarte algo. Es muy común el pensar que en general los pastores de las iglesias cristianas son estos que tuvieron una vida desastrosa, drogas, sexo, rock and roll, y que de pronto se vuelven pastores. Claro. Que es como un común denominador. ¿Qué piensas de esta imagen que tenemos? Pues efectivamente sí sucede, se oye en muchos lugares de muchos testimonios, de muchas historias de personas que se vuelven pastores, que eran como el diablo, que eran malos y que ahora ya son buenos o santos o como les quieran decir. La realidad es que Jesús escoge al perdido, Jesús escoge al que ya no tiene esperanza. Dice la palabra que Él escoge al vil y lo menospreciado para darle vida. Es más fácil que una persona que lo ha perdido todo no ponga condiciones. Y Dios espera que lo amemos sin reservas. Cuando tú te enamoras de alguien verdaderamente, estás dispuesto a morir por él. Jesús murió por nosotros y cuando le conocemos, Él se manifiesta y hace cosas tan maravillosas, pero digo, por un lado, Él decide hacerlo. Ustedes saben que Jesús sanaba a los enfermos, a los leprosos, a los que desechaba la sociedad. Jesús los abrazaba y los curaba. A las prostitutas. El problema creo que es que las personas no reconocemos nuestros errores. Creo que ese es un punto importante. No reconocemos la gravedad
de los daños que cometemos en la vida, ¿no? Y conozco gente que dice, no, es que yo soy bueno. Y después me entero que anda con otra esposa por otro lado, echándose sus churros de Así, mota. yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, ya, soy muy bueno, ¿no? Creo yo que el problema es que hay una oscuridad, una ceguera, que nos impide ver realmente lo justo y tener como criterios más justos, de acuerdo a la percepción de Dios. ¿Cómo nos vio Dios que envió a su Hijo para tener que salvarnos? O sea, ¿qué problemática tan grande tendría que haber? Y es como cuando una persona es adicto, o cuando eres infiel, o como cuando eres avaro, o como cuando eres chismoso, o como cuando odias, o cualquier cosa que te lleva a una cárcel de vida y que tu vida tiene un pequeño vacío que es capaz de destruir toda tu vida. O sea, sin pensar en si eres artista o si te volviste pastor, todas las personas por igual tienen ese mismo tipo de problemas, pero a veces no sabemos por qué. Estamos en una oscuridad tan grande, y la oscuridad y el pecado, la separación de Dios, por llamarle, es que la palabra pecado a veces lo relacionamos con un término religioso, pero la palabra pecado quiere decir error. O sea, el error es tan grande y lo que hay detrás del error, que tiene que ver con la maldad, tiene que ver con un ser maligno que esclaviza, que destruye a las familias, que destruye... Sí, que busca la separación del hombre con Dios, ¿no? Exactamente. Perdón, es tan grande ese mal que necesita una solución mucho mayor. O sea, ese problema del mal es tan profundo que necesita un poder mucho más grande. Y el único poder de ese tamaño, que es mayor a esto, es el poder de Dios. Es la existencia de Dios. Y la única manera de poder recibir ese poder en nuestras vidas es cuando creemos en Él, cuando le abrimos la puerta. Entonces, un poder superior tiene la capacidad de transformar la vida del más perdido en una vida llena de vida, llena de frutos. ¿Ya ven que sí es pastor? ¿Ya ven que sí es pastor? Oye, nada más me quedaste a deber algo. ¿Sí? ¿Qué pasó con las giras, la cantada, todo esto? ¿En qué momento termina eso? Lanzo ese disco de Como Aire Fresco, que se lanza esta canción de Ven junto a mí, tú eres mi refugio. Y 2 años después hay un cambio en la compañía disquera, se vende la compañía disquera, nos compra otra compañía disquera, pero había como que un asunto político interno ahí entre la compra y la venta. Entonces a muchos artistas que estábamos firmados en esta nueva compañía nos dan nuestra carta de retiro. Artistas vendedores de cientos de miles de discos, artistas con discos de oro y todo esto, nos dan carta de retiro, y en ese momento es cuando yo me caso y vivo otra temporada de vida muy otra fuerte, realidad. muy fuerte espiritualmente, porque me pongo muy mal otra vez, pero ya no de drogas, ya no de alcohol, ya no de fornicación, ya no de degenere, no de la cabeza en sí, sino que es que hay tantas cosas en este mundo, tantos peligros. Yo había asistido a un lugar donde había un médico metafísico que en realidad era un sacerdote satánico, era un brujo. Y ese hombre, digo... O sea, ¿en qué tiempo fue eso? Antes de estar en Timbiriche. Ah, ok, a muy los chavito. 16 años, no, cuando yo iba a entrar a Timbiriche, muy chavito. Sí. Y fui una sola vez y lo hice ignorantemente. O sea, hay mucha gente que va a las cartas y lo hago de risa. Y fui a una cuestión de este tipo. Un ritual. Un ritual. Y lo hice porque, por una razón absurda, o sea, tengo que decirlo, lo hice porque se estaba tardando mi entrada a Timbiriche. Y entonces fui porque me habían dicho que ese señor, a través de la metafísica y de la superación mental y todo, te iba a ayudar. Y en realidad era un ritual satánico. En realidad lo que ese señor hizo es darme una receta escrita en un papel y decirme, lo vas a repetir 7 veces diarias. Me metió un círculo negro y puso su mano sobre mí y se tardó, la cita duró 15 minutos. O sea, no fue así como un ritual de velas y sacrificios de sangre. No. Fue, ese hombre tenía mucho poder. Y después proliferó y se hizo muy famoso en el medio artístico. Después, ese hombre vivía en la colonia donde yo vivía, en la colonia industrial. Yo fue vivía en un Guadalupe Insurgentes. satánico famoso entonces. Era el médico.
Pero ya cuando entrabas veías sus fotos y decía satanismo, Congreso de Satanismo, y él era el vicepresidente de satanismo en toda Latinoamérica. Pero yo así como que, bueno, yo vine pensando en el médico, o sea, tu mente te engaña, yo no creo en esas cosas. Claro. Yo no creía en esas cosas, o sea, yo no iba a ir vengo a darle mi alma al diablo. Pero en los hospitales psiquiátricos hay muchísimas personas que han participado de la Ouija, del tarot y de todas estas prácticas, ¿no? Yo no lo hice como una práctica, fui una sola vez y después me puse muy mal. Y dije, ¿qué está pasando, Señor, si yo estoy contigo? Entonces ahí descubrimos que todavía había como un derecho legal y en esa época me metí a un seminario a estudiar la palabra de Dios y ahí se acabó como que mi temporada de artista ante la farándula. Me dediqué a estudiar música, Ajá. me dediqué a producir a otros artistas, Ajá. a componer para otros artistas, Carlos Rivera, Paulina Rubio, Edith Márquez, Cuisillos, Ragazzi y una serie de compañeros del medio artístico. Siempre quise regresar a cantar, porque pues, yo tenía un lugar que prometía mucho. En algún momento me acuerdo que vi un programa de televisión donde decían, se desapareció Claudio Bermúdez, está en el Tíbet meditando. Y decían, no es cierto, yo estoy aquí en la colonia Portales. Aquí estoy, a la vuelta del Oxxo. O sea, a la vuelta Búsquenme. Pero ese momento, eso que me sucedió, bueno, me movían las cosas en mi casa. Es lo que te iba a decir, que tú dices, me puse muy mal. ¿Qué es ponerme muy mal? ¿Qué pasaba? Porque tú te diste cuenta que hay algo sí, o sea, raro. En conclusión, donde se dieron cuenta que yo no estaba alucinando es porque se movían los muebles, se movían las salas, se movían los floreros, aventaban mi radiolocalizador, que en esa época usábamos los Viper, los Beeper, lo aventaban y pues era que estaba ahí una presencia muy fea a raíz de esto que había vivido. ¿Y tu mujer se daba cuenta de eso? Lo llegó a ver, sí, al principio ella dudaba, pero cuando ya ella veía que volaba el beeper o cuando se escuchaba el trancazo en la sala y íbamos a la sala y ella veía el sillón movido, pues ya empezaron se dieron cuenta que no era un tema psicológico, que no era un tema de alguien va a decir las drogas hacen daño, no era eso. Las drogas destruyen, era el diablo. Era el diablo. Pero ¿qué creía? O sea, si tú ya habías aceptado a Dios, si tú ya estabas con Dios, ¿qué tenía que estar haciendo ahí el demonio? Es que no es un juego. Cuando tú consultas y rompes una ley divina que está escrita en las escrituras del pueblo judío y buscas a un brujo, a un hechicero, a un adivino, a un agorero, a un mago, magia blanca, magia negra, horóscopos y todas esas cosas, dice la Biblia que Dios aborrece eso. Y cuando tú haces eso, le abres una puerta al diablo. Entonces, pero si tú ya estás con Dios, sí, pero no es magia. Alguien tuvo que morir para perdonar ese error. Y si tú quieres recibir esa paz y que ese demonio se vaya, tú tienes que pedirle perdón a Dios y arrepentirte de lo que hiciste. Aunque lo hice por ignorancia, pero lo hice. Es como si por ignorancia rompes una ley aquí en México. Claro, te pues van a cobrar de todos la factura. modos pagas la multa. Pero es que yo no sabía, pues lo siento, usted aprendas el Código Penal. ¿Cómo llegas a la conclusión? ¿De eso? Exacto, de que tuvo que ver el que haya sido con una persona maligna y todo eso, a eso que estabas viviendo. En oración con Dios, en oración, dentro de mi confusión, porque me sentí muy confundido. O sea, nuevamente le entregué mi vida a Dios y ahora qué está pasando, incluso mi esposa también. ¿Por qué se está poniendo así Claudio? Pero en mi oración, en mi búsqueda, mi mamá nuevamente allí estaba, apoyando en oración y agarrábamos la Biblia, la leíamos y empezamos a entender lo que había sucedido. Y en mi oración el Señor me mostró, es que lo que te pasó no te pasó por ninguna de todas las causas que te imaginas, sino porque tú hace 7 años acudiste a un lugar y le abriste la puerta e hiciste algo que no te diste cuenta de lo que hiciste. Y el Señor me dijo, no participes de esas cosas. Hay un versículo que dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Claro. ¿Tú llegaste a ver a ese ente? Sí, ¿Lo llegaste a ver? Yo fui con él cuando lo conocí a este hombre, ¿no? Físicamente. Falleció el año pasado. Fui a tener esa consulta con él, se le pagó, no lo volví a ver nunca en mi vida, nunca lo volví a ver. Pero cuando me sucedió esta cosa, hubo un día especial en el que estaba yo medio dormido de mañana
y tuve una experiencia como si sacaran una bruja de mi interior. Y era él vestido de bruja en mi interior. Era como si yo hubiera permitido que él entrara a morar en mí. Claro. Y después, ¿quién fue Claudio? Digo, no le estoy echando la culpa a él, yo hice las cosas. Yo cometí mi desenfreno, yo fui engañado y yo fui pecador, malo. Lo que quieran decir de mí, lo acepto, fui fornicario, como cualquier persona en el mundo peca, ¿no? Pero yo disfrutaba toda la cuestión de ten sexo con quien sea, drógate, agárrate a golpes, me peleaba. O sea, disfrutaba de la vida sin tener como un parámetro del bien y del mal, o un parámetro de la existencia de Dios, todo esto. Y después de eso tuviste una transformación total. Y después de eso una transformación. Ya había una transformación en mi vida, pero era como, bueno, vamos a darle el último golpe que podemos porque tenemos un derecho. Él nos permitió entrar, Él nos permitió vivir hace muchos años que vivimos aquí y no nos van a echar fuera tan fácil sin golpearlo, ¿no? Entonces todavía hubo un buen trancazo. Sus patadas de ahogado. Sus patadas de ahogado y ya después, wow, pues una historia preciosa de transformación, como lo acabas de decir, y de crecimiento y de aprendizaje, aprender a amar, conocer la humildad, aprender lo que es la humildad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿No? Y pero sí lo digo así con los pastores, ¿no? Había un pastor que me veía y me decía, tú eres un soberbio, ¿verdad? Así me lo decía en la cara, y cuando estaba yo mal decía sí. Y tú, es que fui famoso, ¿qué sí, quieres exactamente. Que haga? Yo soy artista. Pero sí dije sí. Y me decía, y a ti lo que te hace falta es humildad. Y yo le decía, ¿y cómo puedo aprender a ser humilde? Y él me decía, obedeciendo. Por favor, quiero ponerme bien, quiero curarme, enséñenme, denme órdenes. Yo quiero tener un cambio. O sea, hice tantas cosas, me volé tantas bardas, rompí tantas leyes, y romper una ley tiene una consecuencia. Si un pez vive en el agua, él está sometido a la ley del agua. Si un pez dice, ya me harté, ya no quiero vivir en el agua, mañana me voy a salir. ¿Qué le pasa al romper una ley? Se muere. Entonces yo rompí muchas leyes. Finalmente hoy día, gracias a Dios, pues mi vida está regida por el amor de Dios. O sea, no soy una persona religiosa, no me gusta la religión. Detesto la religión, odio la religión, no quiero caer en la religión. Pero eres pastor. Sí, pero no tengo religión. Y a la gente yo no le enseño ninguna religión. Ni me meto con la religión de la gente. Respeto la religión. Si la gente quiere tener una religión, está bien, si les funciona, allá ellos. A mí no me funciona. Lo que Jesús, lo que Dios, el Creador del cielo y la tierra, quiere tener con nosotros es una relación personal, de amor, de conocimiento, de intimidad, de risas, de pláticas, de enseñanzas, de aventuras, de amar a los demás, ¿no? Porque además es eso. O sea, finalmente te vuelves un miembro de la familia de Dios. Oye, pues qué fantasticidad, ¿no? Qué maravillosa experiencia de vida. Qué maravilloso que nos hayas querido compartir todo esto. Gracias, Inés. Hoy por hoy, Claudio Bermúdez tiene una escuela preparatoria, universidad, primaria, secundaria. Sí. Él solito Gracias está armando todo esto. Laica, no vayan a creer que no trae es religiosa. aquí a todo el mundo. No es una escuela religiosa. No es una escuela religiosa. No, ni más mínimo. Da clases de música también. Sí, tenemos una academia de arte, de música, de pintura. Papá de 3 hijos, esposo, marido, buen marido. Gracias a Dios. Eso que se los diga a mi esposa. ¿Fiel? Sí, lo más que puedo. Fue un gran placer platicar contigo, Gracias, Inés, saber qué había pasado con tu vida, y precisamente yo vine aquí para que compartieras, porque yo tenía conocimiento de una parte de estas vivencias, y está increíble que la gente se dé cuenta que hay un mundo de cosas que podemos descubrir en la vida de los demás. Definitivamente. Y nada, muchas gracias. No, pues gracias a ti por la oportunidad, gracias también por lo que estás haciendo, porque pues también creo que esta oportunidad que le das a la gente y nos das a nosotros de hablar sobre estas cosas, esta percepción que tú tienes de cosas que pueden hacernos reflexionar, también eres un instrumento para que esto llegue a que la gente tome sus decisiones.
Porque al final del día de eso se trata. Yo sigo entendiendo cada día, todo se trata de una decisión. Con un sí, le di la oportunidad a Dios de hacer tantas cosas maravillosas. Entonces, toda la gente tiene el libre albedrío de decidir, quiero creer o no quiero creer. Y eso Dios mismo lo respeta. Así es. Respetemos a los que no quieren creer. Y también tenemos el respeto de haber querido creer, ¿no? Muchas gracias a ti. Pues el show debe continuar. Claudio Bermúdez, muchas gracias. Gracias.